¿Qué tal? Bienvenidos al tercer video de nuestra serie acerca de la historia de las doctrinas de la gracia. Terminamos la sesión anterior preguntándonos, ¿son la fe y aún el arrepentimiento virtudes innatas o finalmente dones de la gracia? Si son dones de la gracia, ¿el hombre entonces es totalmente pasivo en los aspectos contingentes? Esto es, ¿alguien tiene que ejercer fe por él? Esto último, sin lugar a duda, es un malentendido que también veremos aquí. También observamos que en gran parte del evangelicalismo aún hay un rechazo habitualmente radical a ciertas creencias cristianas históricas. Pero también observamos cuáles son las razones del por qué mucho del mundo evangélico de hoy aún tiene nociones católicas en cuanto a la soteriología o doctrina de la salvación. Y no son pocos los autores cristianos que denuncian esta situación. Por supuesto, esto no tiene que ver con rezar a los santos, sino con las cuestiones metodológicas, siendo el decisionismo una evidencia concreta de esta confusión, que en el fondo, como hemos señalado, es teológica. Por esto, insistimos en señalar que la metodología es la consecuencia de la teología. Y esto es lo lamentable, pues aún hoy el evangelicalismo moderno no está muy preocupado de estudiar doctrina, sino de hacer sentir cómodos a sus asistentes. Como hemos señalado, la teología dirige el método. Por ello, es necesario y muy necesario darnos una vuelta por el debate histórico acerca de la realidad del hombre post-pecado original. Pues, ¿tiene el hombre libre albedrío realmente? ¿Puede responder al Evangelio por sí mismo? ¿Es la fe salvífica una prerrogativa humana? Teniendo esto en mente, el Concilio de Dort en el año 1618, que en su momento explicaremos, será nuestro punto de partida, de un antes y un después teológico y gravitacional en la historia de las doctrinas de la gracia y el entendimiento de la ortodoxia, en la doctrina de la salvación. ¿Qué sucedió? ¿Cómo este acontecimiento fue entendido por los actores de la discusión teológica? Esto es importante de comprender, pues antes de Dort hay varios acontecimientos importantes de la Iglesia en la comprensión del libre albedrío. Dicho de otro modo, no se trata de que nosotros aquí hoy vamos a definir el tema, ya fue definido y claramente. El punto es no ser ignorantes de lo que la Iglesia hizo justamente en este primer tramo de la historia para después ver los eventos posteriores a Dort en el segundo tramo. Curiosamente, muchos de los que ignoran estos datos o no los han observado con el cuidado debido, suelen argumentar que la cuestión del libre albedrío ha sido una discusión histórica que nadie podrá solucionar. Y sí, algo de ello es verdad. Así añaden que los defensores del libre albedrío tienen sus versículos, los defensores de la soberanía de Dios y la predestinación tienen también los suyos, ignorando de pasada los matices de esas posiciones. Bueno, comentarios como este no solo demuestran ignorancia histórica de la voz de la Iglesia en ello, sino esencialmente de las sentencias que fueron dándose a través de los concilios sobre las herejías que se fueron levantando justamente en torno a este tópico, especialmente en el Concilio de Dort, instancia que sí decantó definitivamente la cuestión del libre albedrío. Lo primero entonces es ver el hecho histórico del pecado original, del pecado adánico. Ponga atención entonces a las siguientes líneas de nuestra exposición. El mandato de Dios a Adán y Eva fue: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Como ya sabemos, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y con ello devino una serie de consecuencias para él, ella y toda la humanidad. Hubo cambios radicales, la culpa y el miedo invadieron el Edén dicho día. El hombre perdió su comunión con Dios radicalmente y fueron expulsados del Edén. Aparte de las consecuencias materiales mencionadas, también hubo consecuencias espirituales graves. Las preguntas clave entonces son: ¿en qué condiciones espirituales quedó la humanidad después de la caída adánica? Sin lugar a dudas sabemos que todos somos pecadores. El punto es: ¿cuán grave fue el impacto espiritualmente hablando? ¿Puede el hombre, en su estado actual, post-pecado original, por sí mismo elegir volver a Dios? Concretamente, ¿tiene aún libre albedrío para elegir creer a Dios como creer en Cristo? Pues bien, debemos entender que desde aquí en adelante hubieron dos líneas en constante oposición,
que llamaremos la línea de la heterodoxia y como respuesta a ello la ortodoxia. Así, el primer actor en esta pugna teológica histórica fue Pelagio. La importancia de este personaje radica no solo en el hecho de que él fue el fundador de lo que después se llamaría pelagianismo, sino también de una influencia que se ha dado hasta nuestros días. ¿En qué sentido? ¿Recuerda a Charles Finney? Note lo que Luther describió acerca de él. El especialista en avivamientos estaba mucho más cerca de Pelagio que de Agustino Calvino. Introdujo los llamados al altar en las campañas evangelísticas y desde aquel entonces la teología norteamericana no ha sido la misma. Ahora, ¿quién era Pelagio? ¿Qué creía Pelagio? El profesor Justo González escribe: Pelagio, quien dio su nombre al pelagianismo, era oriundo de las Islas Británicas. Aunque a menudo se le llama monje, el hecho es que no sabemos que lo haya sido. Lo que sí sabemos es que en el año 405 y en la ciudad de Roma tuvo su primer encuentro con la teología de San Agustín y reaccionó violentamente contra el modo en que éste lo hacía depender todo de la gracia de Dios y no parecía dejar sitio al esfuerzo y a la participación del humano. Afirmaba que Dios ha hecho al ser humano libre y que esa libertad es tal que en virtud de ella el humano es capaz de hacer el bien. Orr añade: Pelagio, al contrario que Agustín, veía al hombre como dotado por su creador de razón y libre albedrío, y capaz después de proseguir su curso y realizar su destino independientemente en virtud de sus poderes naturales. ¿Qué creía Pelagio? De sus ideas entonces surgirá el pelagianismo. Dios ha mandado al hombre que haga lo que es bueno. De aquí que el hombre debe tener la capacidad para hacerlo. No hay tal cosa como una naturaleza pecaminosa. Su carrera futura tendrá que determinarse por medio de su propia y libre elección. El comienzo del debate. Según algunos historiadores, la discusión formal y de allí progresiva empezó con la declaración de Agustín de Hipona: Oh Señor, da lo que ordenas y ordena lo que quieres. John Piper ha puesto esta frase en su contexto para que nosotros notemos el sentido completo. No tengo esperanza alguna fuera de tu gran misericordia. Danos lo que mandas y manda lo que quieras. Nos mandaste a ser continentes, pero yo sé, dice el sabio, que ninguno puede serlo si Dios no le concede esa virtud. Y también es un don de la sabiduría increada conocer de quién proviene esta dádiva. Porque la continencia es la virtud que nos reúne y nos reduce a hacer una sola cosa, de cuya unidad habíamos degenerado haciéndonos de uno muchos y dividiendo nuestro corazón en multitud de cosas. Te ama poco aquel que ama junto contigo cualquier otra cosa, la cual no la ama por ti. Oh amor, que siempre ardas y nunca te extingas. Oh Dios mío, bondad infinita, enciende mi corazón. Tú mandas continencia, entonces danos lo que mandas y manda lo que quieras. Entendiendo lo que quiso decir Agustín, sin lugar a duda el hombre murió. Génesis 2, versículo 7 señala literalmente que Dios sopló en su nariz aliento de vidas. Vida, del hebreo hay, plural de vida. De allí el hombre llegó a ser un ser viviente. Sin embargo, así como la vida fue una doble vivificación, la muerte también fue una doble muerte. El texto hebreo señala: en día de tu comer de él morirás. ¿Qué quiere decir esto? Fue una muerte doble, y por ello, como bien ha escrito el profesor Cliff Truman, una de las vidas dadas mencionadas en 2.7, esto es la espiritual, murió, y la parte material del hombre comenzó a morir lentamente. Dicho en otras palabras, el hombre sí volvió a pararse, pero ahora sin vida espiritual, y por ello sin comunión con Dios, y sin un deseo por Dios. ¿Qué sucedió con la propuesta de Pelagio? A pesar del esfuerzo de Pelagio y sus seguidores por mantener estas enseñanzas, fue condenado por los concilios de Milevi y Cartago en el 418 después de Cristo, y finalmente por el concilio de Éfeso en el 431. Así, el pelagianismo fue catalogado como herejía. Dos postulados hemos visto el día de hoy: el pelagianismo en la línea de la heterodoxia, pero también el agustinianismo en la línea de la ortodoxia.
ya sabemos qué ocurrió con el pelagianismo. El problema surgiría varios años después con el resurgimiento del pelagianismo bajo lo que conocemos como el semipelagianismo. ¿Cuál es la importancia del semipelagianismo en la cuestión del debate? Nótese lo que el pastor Lutzer escribió. El semipelagianismo goza hoy de amplia aceptación entre los evangélicos, que enseñan que no es Dios, sino cada hombre como individuo quien elige si es o no salvo. ¿Recuerda esta imagen? Con ella explicamos la vez anterior que el método es dirigido por la teología que hay de fondo. Muchas personas podrían preguntarse, ¿semipelagianismo? ¿Qué es eso? Esto sucede porque los cristianos evangélicos de hoy no piensan en doctrina, sino en métodos. Sus mentes están calibradas para pensar bajo términos de resultado, no de ortodoxia, y de allí de formas bíblicas de evangelización. Ahora bien, ¿qué es el semipelagianismo? Pues bien, este tema lo veremos en un próximo capítulo de nuestra serie. Por ahora, vuelva a ver este video para que no olvide la primera distorsión tocante al pecado original, para en un próximo capítulo ver la segunda idea heterodoxa que aún domina el pensamiento de muchos de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.